Bienvenidos a este momentito que compartimos de quietud, de calma, de presencia absoluta. Con eso queremos decir que dejamos fuera lo que tiene que ver con nuestro ser físico y nos concentramos un poquito en lo que es nuestro verdadero ser, que es el ser espiritual, el que va a trascender, el que no ha nacido y que por lo tanto no morirá. Y esto lo digo especialmente en un momento en que un par de personas queridas, muy queridas, apreciadas, muy participativas en lo que es el quehacer diario de nosotros y de nuestros hijos, han partido de este ámbito físico, ¿no? A experimentar por otras latitudes. Y lo que más deseamos es la paz y la aceptación por parte de los familiares. Dijimos que, bueno, quiero hacer hincapié en aquello de que este cuerpo, el verdadero ser, el verdadero yo, no ha nacido. Dicen algunos sabios que no hay agua que lo moje, no hay viento que lo remueva, no hay fuego que lo queme, es eterno, indestructible. Y este ser es Dios mismo que se encarna en cada uno de nosotros, a experimentar con nosotros este paso por la creación. Eso. El cuerpo de dolor o body, pain body, como suelen hacerse conocidas las distintas ideas, los distintos descubrimientos, ¿no? El cuerpo de dolor es una entidad que vive en nosotros y por favor, no estoy hablando de ciencia ficción, es una forma de hablar porque no trasciende las palabras, es difícil encontrar los términos exactos. Así que digamos que es una entidad, así como hablamos del ego, que está apegado, ¿no es cierto?, conectado con la mente, condicionada a lo que sucede en este mundo, a todo lo que tiene que ver con la existencia mundanal, a las liquidaciones, a los préstamos, a las deudas, a las modas, el ego y la mente. El ego es básicamente mi ser físico. El ego es el que se preocupa de diferenciarme de las demás personas. Y no le importa si es para bien o para mal, siempre que sea más que, o en el sentido negativo, peor que. Si soy peor que los demás, también para el ego es ganancia, porque les gano en ser malos, ¿no? Les gano en ser deficientes. No le interesa cómo, lo que le interesa al ego es ser más que, sobresalir de alguna manera. Así que no esperemos que gracias al ego solamente nosotros podamos avanzar por ningún camino, ¿no? Y si en algún momento nos puede proporcionar un poco de felicidad, un poco de alegría, que tiene que ver con cosas que adquirimos, por ejemplo, porque el ego tiene que ver con lo que tenemos, con lo que hacemos y con lo que los demás piensan de nosotros. Esas cosas le interesan al ego. No le interesa el ser verdadero.
Por el contrario, mientras lo pueda anular, mejor, porque si yo trasciendo el ego también se termina. Y esa es una meta que tenemos que tratar de alcanzar todos. El cuerpo de dolor es una entidad que se va formando y va tomando realmente posesión de nosotros muchas veces desde chicos. Pero hablemos cuando hablamos de sufrimiento de niños, no hablemos desde el punto de vista nuestro, no del sufrimiento de niños en el mundo, porque para analizar lo que pasa en el mundo tenemos que partir por analizar lo que pasa conmigo, con mi experiencia personal, partir de ahí. Entonces, todos esos sufrimientos que yo tuve, a lo mejor hambre, frío, luego fui creciendo, miedo, cuando los padres discuten, cuando los padres pelean, y después se pasa la cosa y viene la alegría, en fin, del niño, cuando jóvenes, cuando tienen que pasar por una serie de pruebas también, de cambios, y hay también sufrimiento en los jóvenes. No en vano hay en estadísticas con gran números bien abultados de jóvenes que cometen suicidio, porque no han podido soportar el acoso de este cuerpo de dolor, esta entidad que se va formando dentro de nosotros, junto a nosotros, como ustedes quieran llamarlo, y aún cuando, bueno, siguiendo con la edad, seguimos teniendo, ¿no es cierto?, experiencias que son bonitas, que son crecedoras, que nos proporcionan alegría y felicidad y bienestar, en fin, pero luego vienen de nuevo otras experiencias malas, otras experiencias dolorosas, y entonces este cuerpo de dolor se alimenta de eso, y cuando se sigue fortaleciendo. Y cuando nosotros entramos en un camino espiritual, aprendemos a dejar atrás el pasado, ¿no es cierto? Aprendemos que el pasado no existe, y por lo tanto eso conlleva un proceso de perdonar, de olvidar, de comprender que el pasado no, que lo inteligente es estar en el presente, aquí y ahora, porque es el único momento que tenemos de vida real, ni el pasado ni el futuro. Pero este cuerpo del dolor, este cuerpo de dolor sigue ahí pegadito a nosotros, y ahora con miedo, porque se da cuenta que le estamos quitando el alimento. Al perdonar, al superar, al olvidar, al trascender, al transmutar las experiencias dolorosas. Y voy a poner el caso como un ejemplo de la partida de mi hija, que a mí me tuvo en ese duelo que pareció que iba a ser interminable, pero que igual trascendió. Pasaron 10, 15, 20 años en los cuales yo estuve prisionera de este cuerpo de dolor que se alimentaba y se fortalecía de esa pena. Yo no podía ir a una recepción, no podía visitar un amigo, una amiga, no podía tener momentos de celebración, nada de eso, porque me sentía culpable. Tanto el ego como el cuerpo de dolor no les convenía para nada que yo saliera de ese estado miserable en el que me encontraba, al borde del suicidio muchas veces. Sin embargo, habiendo salido, y esto es lo que quiero que queden claro en este video, ¿no? Aún cuando nosotros salimos de ese estado, ya nos dimos cuenta que es posible ser feliz, que es posible estar en paz, estar en calma, si paramos el ruido de la cabeza, si dejamos los pensamientos de lado y si nos concentramos en el aquí y ahora con profunda gratitud, nosotros vamos a estar bien y cada día mejor. Cada momento presente, con todo nuestro ser vivo, presente en la situación
del momento, nosotros vamos a estar bien. Entonces, esta entidad que hemos llamado, no le gusta eso porque empieza a debilitarse. Entonces se agarra, por ejemplo, de una canción, de un recuerdo, de una persona con quien yo me encuentro, de una palabra, de algo que me recuerda, ¿no es cierto?, que me recuerda alguna de los momentos más miserables de la vida, y entonces de nuevo, y eso se siente. No vuelvo a caer en esa depresión o en esa terrible desesperación, pero sí hay un retroceso, hay un caer en un estado, en un estado triste, de tristeza, de casi angustia. Es tan verídico, es tan real esta situación que lo podemos sentir muchas veces, ese estado lo podemos sentir como un hueco, dice un maestro espiritual, como un vacío, como un hoyo, un orificio alrededor por la zona del plexo solar. ¿Y por qué es importante saber que tenemos esa angustia? Porque cuando nos damos cuenta, significa que hemos pesquisado el despertar de este cuerpo de dolor que ha estado dormido durante un tiempo y que me ha dejado ir a recepciones, que me ha dejado compartir con amigos, que me ha dejado dormir en paz, que me ha dejado despertarme en la mañana con una relativa calma, ¿no es cierto? Entonces, si yo logro darme cuenta que este cuerpo de dolor se está despertando, yo puedo decirle, ahí nomás, ya no vas a alimentarte de mí, ¿ya? Hasta donde tú has llegado, sea. Y él sabe que en la medida que yo voy progresando, en la medida que yo voy avanzando, que voy transmutando, que voy rindiendo las situaciones dolorosas hacia, como dice en uno de mis versos, ¿no es cierto?, en tus manos pongo, Señor, todo lo poco que yo soy, pero mis sufrimientos, mis penas, los malos ratos, los malos tratos, que he recibido en la vida, lo pongo ahí en la medida que yo voy entregando, que voy soltando, que voy liberándome de las causas del sufrimiento. Este cuerpo de dolor se va disolviendo y él lo sabe, y como cualquier entidad viva le interesa mantener la vida, va a hacer todo lo posible por ponerme en situaciones de conflicto, en situaciones en que, aliado con mi mente y con mi ego, me va a empujar hacia un pasado oscuro. Entonces, por eso dije que el cuerpo, en un video anterior, es importante reconocer que aún cuando hemos dicho ya, yo comprendo ahora, he avanzado, he progresado, estoy aprendiendo a no sufrir, estoy aprendiendo a hacer las cosas de tal manera que sean beneficiosas para mí, para mi familia, para mi crecimiento espiritual. Ya de aquí en adelante no hay más pena, no hay más sufrimiento, pero no es así. Ya tenemos que tener en claro que ese cuerpo de dolor está dormido, quizás recibió un golpe fuerte cuando hicimos el cambio, cuando comenzó nuestra transformación, pero eso no significa que lo hemos eliminado por completo, y no sé si se eliminará por completo. Creo que lo más importante es descubrir el momento en que él empieza a despertar, porque ahí lo podemos parar en el preciso momento y no recaer en esos periodos en el que en realidad la persona se levanta y dice un día más, ¿qué caso tiene? Ya, eso nunca, porque ese es simplemente el ego, la mente que no para nunca con sus pensamientos, que disfruta como en un parque de diversiones yendo al pasado, y el cuerpo de dolor son los que en este mundo, en esta vida física, nos hacen
nos hacen, no quieren que dejemos de sufrir. No les interesa porque ellos se alimentan de ese sufrimiento. En cierto modo, creo yo, por eso Jesús de Nazaret dice, yo he vencido al mundo. Podríamos decir, ¿de qué manera venció al mundo un ser una persona que murió crucificado, ¿no? Como un delincuente. ¿De qué manera? Pues de esa manera, ¿no? Él trascendió el cuerpo de dolor, todo él venció, bueno, dice, venció a la muerte en ese sentido, porque el sufrimiento conlleva a una muerte, a vivir. Los que han estado en una profunda depresión durante largo tiempo pueden sentir que han estado durante ese tiempo muertos. Y eso es lo que le fascina al cuerpo de dolor, que es como quien dice carroñero. Mientras estamos ahí semimuertos o muertos, está fascinado con su presa. Entonces, hagamos ese ejercicio, pensemos cuando estamos poniéndonos tristes, a ver, ¿qué produjo esta tristeza en mí? ¿Por qué fue? Y cada uno a su manera, cada uno según su carácter, podrá ir combatiendo, defendiéndose de este cuerpo de dolor. Creo que me voy a quedar con eso por el momento para darles tiempo a ustedes a reflexionar al respecto y ojalá puedan y quieran dedicar unos minutitos a estar en calma, a estar en silencio, concentrarse en su respiración para dejar de pensar un poco. ¿Para qué pensar tanto? ¿No? Luego vamos a hablar de hay un libro maravilloso que se llama un curso de milagros. Y después vamos a hablar de eso, aunque a lo mejor ustedes ya lo conocen. Y hay una frase que dice, que tú no tienes problemas, solo crees que tienes problemas. A mí eso me impacta, me hace reflexionar. Namaste.